Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Dios me ponía desde hace días, y ayer estaba meditando cuando me dormía, sobre la manera en que nosotros nos comportamos en nuestra vida cristiana. Y Dios me ponía que tenemos que ser determinantes y no vacilantes, porque nuestro Padre es así. La palabra determinante significa alguien que fija algo, alguien que establece algo, va en pos de ese algo y lo hace. Y no se distrae, no se detiene, ni se vuelve incrédulo a algo que Él determinó que se hiciese. Y por eso le decía a mi hermano Jacobo, la palabra que Dios me pone, el título es: seamos determinantes y no vacilantes. ¿Por qué podemos hablar a la luz de la palabra de esta revelación? Dios me pone que hay atributos que nuestro Padre nos ha dado y que serán manifestados solamente en la eternidad. Dice que el Padre es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Y nosotros tenemos esa promesa que Dios nos ha dado, y eso está en 1 Corintios 15, 24, donde el Padre, el Hijo, dice al Padre, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Juan 17, 20 a 21 lo afirma Jesús cuando Él dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Eso lo detiene, hermano Jacobo. Esto es importante que usted lo tenga como una herencia inmarcesible, incorruptible, incontaminada, que los hijos de Dios tenemos, que todos seamos uno. Jesús dice al Padre: Padre, yo quiero que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay manifestaciones de la naturaleza de nuestro Padre que las vamos a tener en la eternidad. En otras palabras, vamos a ser omnipresentes, vamos a ser omniscientes y vamos a ser todopoderosos. Esa es una promesa que la iglesia religiosa no entiende, la iglesia carnal menos, pero la iglesia espiritual puede valorar esta promesa. Mire qué tremendo, para que todos sean uno. Jesús ya decía, porque no solo por esto, sino por aquellos que crean la palabra, por la palabra que ellos den, que ellos sean uno, como yo y tú, Padre, en mí, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso significa que nosotros, en esa manifestación, no podemos todavía decir que somos omniscientes, omnipresentes ni omnipotentes. Es una manifestación que está en la eternidad. Pero hay atributos que sí podemos manifestar en esta vida temporal, y es el carácter de nuestro Padre. El carácter de nuestro Padre. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, él habla de los atributos del Padre, de lo cual los hijos los tenemos que manifestar en este tiempo. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
En otras palabras, nuestro Padre es determinante. Lo que Él inicia, Él lo termina. Lo que Él está en su corazón, Él lo concluye. Lo que está en su pensamiento se manifiesta. Por eso nosotros tenemos que ser como nuestro Padre en el carácter. Para nosotros es importante ser gente que determina las cosas y las cumple. El Señor dice que Él es dadivoso, Él es generoso y Él es determinante. Ahí lo dice, toda buena dádiva. El Señor es dadivoso y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. También hay generosidad, porque eso es algo perfecto que Dios nos da. Y en ese Padre que nosotros confiamos, no hay mudanza ni hay sombra de variación. Ese es uno de los atributos del carácter de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿por qué todas las personas tenemos diferente manera de vivir? Porque los dones y talentos que Dios nos da, no los valoramos ni los activamos acorde con lo que el Padre espera de nosotros. Mucha gente queda en el camino porque se turba el corazón de ellos. Comienza a ser absorbido por el mundo. El mundo nos distrae. El mundo nos llama a hacer cosas que son contrarias a lo que Dios ha puesto en tu caminar. Por eso todos decimos, bueno, yo empiezo un pastorado, pero alguien me mete en la cabeza que yo puedo ser diputado y me dice, tenés el don, tenés el carisma de ser un líder y podés ser diputado porque tenés la habilidad, tenés la oratoria. Entonces vengo yo y digo, sí, voy a irme. Empecé como los Gálatas, por el Espíritu, y voy a terminar en la carne. Igual pasa con los que no tienen todavía asignaciones de ministros, pero tienen el llamado, que en el mundo los distrae y se van y quedan de una manera titubeante. No quedan en el caminar que determina el propósito de Dios en la vida de nosotros. Con los años que nosotros tenemos de caminar en esta vida, miramos gente que fracasa y gente que tiene éxito en todo. Hay emprendedores que empiezan un negocio y quizás quieren el negocio, la retribución en 6 meses. Quizás el tiempo que ellos podían tener, el retorno de su inversión es 1 año, pero a los 6 meses se cansan y dicen, esto no es para mí. Yo tengo, dice, el deseo de ser un panadero, voy a hacer una panadería y voy a comprar el horno, voy a comprar todos los instrumentos de cocina y voy a poner una panadería. A los 3 meses la panadería no camina como él quiere, pero él no sabe que Dios está esperando que él sea un buen panadero que ofrece un buen pan. Pero él a los 6 meses mira que no, y alguien le dice, te ofrezco un trabajo que vas a ganar 15,000 córdobas. Y dice, en la panadería me gano 5. Aquí me ofrecen un trabajo de 15, dejo la panadería y me voy por los 15,000 que me van. Porque eso me lo garantiza, lo tengo fijo. Personas que no son valientes ni esforzadas, ni son personas de riesgo. Ahora, así es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Mucha gente se queda en el camino porque el mundo y los deseos los atrapan. Pero dice el Señor, ¿qué dice Santiago 4:4? Dice que la vida, dice el Señor que el mundo pasa. Santiago 4:4. O almas adúlteras. Una persona que empieza con un propósito y comienza a titubear, a vacilar, a tener doble ánimo, se vuelve adúltero. Porque el insumo, que es el don que Dios te dio, no lo estás usando para el propósito que Dios puso en tu vida. Si a mí me dicen que yo voy a ser un pastor, aunque no lo sea ahorita, yo lo creo y yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y me disipulo por el Padre espiritual de la casa donde Dios me llama, donde el líder que Dios me pone, y yo camino a ese propósito. Y aunque yo no vea la manifestación cortoplacista, yo tengo la confianza que yo voy a llegar a ese destino profético. Y dice el Señor, o almas adúlteras, dice el apóstol Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Somos enemigos de Dios cuando Él establece un propósito en tu vida, una asignación, y de repente
dejas las cosas, las dejas en la calle, las dejas ahí. Y es bien fácil poder entender este mensaje de lo que son vacilantes. ¿Cuánta gente se matricula? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando empiezan las clases, son montonadas de chavalos, gente que estudian, se matriculan 20,000, a los 3 meses hay 10,000, a los 6 meses hay 5,000, y ya se bachilleraron 20. Quedaron en el camino 9,880, porque son vacilantes. En el reino de Dios usted no puede ser así. Usted tiene que ser guiado y usted creer en lo que Dios le ha dado, en lo que Dios le ha dado. ¿Y sabe qué? ¿Por qué nosotros somos vacilantes? Porque no hemos entendido la identidad que tenemos cuando nosotros nacemos de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo y nacemos de la libre, no nacemos de la esclava. Significa, este es un misterio. Cuando decía la pastora Mercedes el miércoles, voy a hablarles de los misterios de Dios. Y Dios me decía, el misterio es que en el primer nacimiento hay dolor. Cuando tú naciste, la mujer que te dio a luz tenía dolores de parto, como decía la hermana Ligia ahora en el mensaje. Es que sos hija de la esclava. Porque en la esclavitud hay dolor. Todos los que nacemos del vientre de una mujer somos hijos de la esclava, porque estamos en el primer Adán. Pero el que nace del Espíritu es hijo de la libre. No hay dolor cuando tú naces, hay gozo. No necesitamos un vientre de mujer para nacer de nuevo, porque el Padre actúa como padre y como madre. Ese es un misterio. Y si usted entiende eso, usted va a saber que todo lo que usted emprenda por la guianza del Espíritu Santo llegará y concluirá con el propósito de Dios. ¿Por qué no llegamos? Porque no hemos conocido a Dios. La tristeza, ahora que decía la hermana, he entendido que cuando usted empieza una vida con gozo, la tristeza te va a matar cualquier momento, porque como tu fundamento está en la esplendor, en la grandeza, en la abundancia, cuando viene la prueba de la estrechez, te debilitas. Pero cuando tu nacimiento y tu origen es en la estrechez, en el dolor, tu gozo es mejor, porque tu gozo va a ser mayor. Y eso es lo que pasa con la gente que no ha entendido esto. Yo le decía a los hermanos de los varones, se los decía ayer y me gozaba con los varones, que digo yo, ¿sabe qué? Yo me ponía en mi corazón que hay una hipocresía natural en nosotros. No es la hipocresía que nace de un corazón mal agradecido, de un corazón mal educado. No, es una hipocresía natural. Y es aquella que nosotros decimos que somos y no somos. Por eso dice el Señor, hermana Sandra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué es lo que ha pasado en mi proceso? He entendido que yo tengo una hipocresía natural. Y no solo yo, todos ustedes la tienen. Y ya les voy a explicar por qué. Cuando llegamos a decir que nos amamos acorde con el nivel de relaciones que tenemos. Llega a la plataforma de mujeres, oran por mi esposa, lo hacen con amor, 2, 3 horas, oran, lloran, lloriquean y se van y se duermen. El problema queda en casa. Es Carlos García el que queda en la noche ahí. Pero Carlos García está en la noche, pero en el día se va a trabajar. El único que queda las 24 horas contigo se llama Jesús. Para eso son las enfermedades, para que tú confíes que Jesús siempre va a estar contigo. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu esposo, solo Jesús es el que está contigo. Y digo, es tremendo, qué hipócrita he sido, pero no es culpa mía, es la naturaleza. Llego donde la hermana Cecilia, ahí estaba con su tanque de oxígeno, oro por ella, oro por Jorge, oro por la pastora, oro por Heidi, oro por toda la casa. Si hermana, Dios te dice, lloro con ella, la abrazo. Estoy de 6 de la tarde, 9 de la noche, papá, la unjo con aceite y yo me voy a comerme mi gallo pinto a mi casa. Y no es que yo sea malo, sino es mi naturaleza. Como yo no tengo una relación tan estrecha, yo no me puedo quedar con ella las 24 horas. Pero los que, tampoco su familia, pero los que están en el proceso con ella, esos están más cerca, esos sienten el dolor más. Pero aún con todo, nadie le gana a Jesús. Jesús es 24/24. Eso es lo que la gente no entendemos. Por eso
Si Dios me dijo, vas a hacer esto y esto, es porque Él dice que lo va a hacer. ¿Por qué voy a dudar yo? Y el Señor me decía, sé determinante. Sé determinante. Yo le comentaba a la pastora esto, pero ella me prohibió. Esa gloria es de Dios y la tengo que llevar yo, no vos. Está bien, pues. Me callo. Pero estamos de acuerdo. Eso es lo bonito. Estamos de acuerdo. No es que yo haya enojado, que barbaridad la pastora. No, estamos de acuerdo. Y la determinación dice que la persona se aísla o se va o se distrae cuando no ha entendido que Dios quiere que nosotros tengamos un solo pensamiento. La palabra que está en Job 28. Ustedes saben el tiempo que Job estuvo. Un día él se renegaba de Dios. En otro momento se sentía que no merecía lo que le pasaba. Otro tiempo decía, si se lo merezco. Él vivía, pero dice el Señor, así nos pasa a nosotros, como dice Noel, mi hermano Noel, he aprendido a orar. Y le dijo al hombre, ¿quién le dijo? Dios, he aquí, Job 28. A ver, quiero ver. Yo lo noté. Vamos a ver. Y dijo al hombre, he aquí, pues sí, sigue el 29. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. No, alguien me lo busca y me lo pasa, que aquí estamos para ayudarnos. Búsquenlo. Determina a sí mismo una cosa y te será firme. El Señor le dice a Job, tú no puedes estar variando. Un día me dices que quieres morirte, otro día que no te quieres morir, otro día que soy bueno, otro día que soy malo. Me viene diciendo un montón de cosas y no sé ni qué es lo que me querés decir. Determinarás, Job 22:28, gracias hermano. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerás. ¿Por qué es importante determinar todo? Porque nosotros muchas veces caminamos. Cuando yo entré en el proceso del que empezó hace años, yo le puse una ofrenda al Señor y yo me quise dar de ser humillado. Señor, hágase tu voluntad en esto. No voy a ponerme a pedir lo que no es mío, todo lo que es tuyo es eso. Haz tu voluntad. Si tú quieres dejar, deja. Si tú quieres llevar, llévate. Y tú quieres hacer. Y el Señor miró, pero el Señor ya no determina a sí mismo una cosa. ¿Querés que se quede o que se vaya? Determina. Y no dije nada, me quedé callado. Pero de tanto testimonio, de tanta oración y escuchar a Dios, es que sos duro de entendimiento. Determina una cosa, ella está limpia, determínalo. Y yo digo, Padre, qué tremendo. Determina a sí mismo una cosa y te será firme. Hay una historia que está en el Viejo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, que es fascinante. A mí me encanta la historia, pero me gusta narrarla como mejor que Fabio Gadea Mantilla. Me gusta porque me gusta la historia. En Primera de Reyes 18, antes le quiero leer la historia que está en 17. Primera de Reyes 17. Dice que Elías, el gran profeta de Dios, dice que él predijo una hambruna en toda Samaria. Dice el 17, vamos a ver. Entonces Elías, si usted quiere leer conmigo y se va a gozar. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Quién era Acab? Un rey malo, un rey perverso. Pero era más perverso la mujer, Jezabel. Dice que era de los moradores, y vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le da una sentencia, que él no va, que Jehová le había dicho a él que no iba a llover. Pero cuando él le dice, viene una palabra a Elías, y le dice el Señor, en el 2, oiga, y vino ¿a quién? A Elías, palabra de Jehová diciendo. ¿Por qué le habla el Señor a Elías? Porque Elías tuvo la valentía de llegar
donde Acab, que era el rey, que era el señor, porque él tenía la vida de sus súbditos en sus manos. Acab solo podía, mátalo, desaparécelo, y era muerto. Pero Acab llegó. Cuando usted es una persona valiente que da a conocer el reino, Dios le va a respaldar, Dios le va a hablar. Entonces Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, porque yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Obediencia. Ministro Walter, obediencia. No solo es conocer y oír la voz de Dios, sino obedecer la voz de Dios. Vete a ese desierto de Querit. Y se fue a ese arroyo. Y ahí vivió en ese arroyo. Está frente al Jordán. ¿Y qué pasó ahí en el arroyo? Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero ¿qué pasó después? Pasaron algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Empiezo mi negocio, empiezo el ministerio, y ahora ya la gente se me va. Me vuelvo intemperante, vacilante, y aunque Dios me está guiando, yo me detengo y me aparto. No determiné que lo que Dios empezó conmigo, Él lo va a terminar. Se acabó el arroyo. Ya no había pasado, se secó, porque no había llovido. ¿Y qué pasó? Y estaba toda la gente en Samaria pasando necesidades. Pero dice que vino palabra de Jehová y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, donde había más hambre, donde había más necesidad. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Si el Señor me dice, Carlos, vete allá, donde hay hambruna, sal de este ministerio y te vas allá. No, es que allá, esto me cuesta a mí, son 16 años. Mire, Señor, ¿cuántos hemos hecho? He trabajado. No, yo no voy allí. Allí solo hay gente que no tiene nada y voy a morirme con ellos. Pero dice que Elías se fue. Obediencia y fe. Creer lo que Dios te empezó a dar. Y dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Escasa el agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo. No me fijo en la viuda de Sarepta. Escrito está, para que se cumpla la palabra. Yo estoy viendo a Elías siendo llevado a un lugar donde hay escasez. Lo llevó a un lugar donde la mujer y el hijo estaban ya muriendo porque no había nada. Allí te va a sustentar esa mujer. Elías se fue. Elías pudo haberse regresado donde Acab, perdóname por la palabra que te di. Pero Elías no hizo eso. Elías siguió. Determinación. Esto es lo que el Señor te está hablando. Determina. No te quedes en el camino. Si Dios te dio una palabra, Dios te llevará al final de la jornada. No temas. Tienes que creer. Cuando le dijo él, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay una esperanza, va a llover. Nuestra tierra está bendecida. Llegará un día que la lluvia florecerá los campos y todos caminaremos y comeremos. Y aunque hayan problemas, nos ha dado la vida por botín.
Nosotros tenemos que ver cómo actúa este hombre en fe, determinando lo que el Padre le ha dicho. Ahora, usted puede tener miedo, porque tenemos ese sentimiento de temor, pero el temor no puede echar fuera la fe, porque dice que la fe, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero vamos a tener temor, porque nuestros sentidos físicos ven las condiciones en las cuales estamos. Ahí te dice el Señor, ahí va a ir sobre la tierra. No quiero quedarme ahí para pasar luego lo que Dios me puso. Dice que Él le dio la viuda. Después hizo otro milagro. Vamos a ir al 17. Mire todo lo que provoca la obediencia. Cuando Él ya salió de Sarepta, comió y le dio a la viuda y al hijo para que comieran y sobreabundó. Usted ya conoce, léalo más, profundícelo más, crea más y viva en esa palabra. Resurrección del hijo de la viuda. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Muchas veces nosotros recibimos la bendición, pero Dios te la puede quitar temporalmente para ver cuál es tu actitud. Esa mujer llega y le dice: tú me diste este hijo, ahora me lo quitas. ¿Qué hizo Elías? Cuando Jehová, en el 20, y clamando a Jehová, Elías clama a Jehová: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y le dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tú tienes que pensar: yo estoy pensando que eso me va a acontecer a mí y a aquel que crea. Porque es una palabra que Dios me la puso en mi corazón. Vas a conocer que eres un varón de Dios, porque te voy a usar para cosas grandes. Y yo estoy agradecido con Dios por su palabra. Determina una misma cosa y te será firme. Camina, camina, camina. Y los que te siguen caminan contigo. Determina. Dice el Señor. Ahora viene lo que quiero hablar de Pero Elías mira que el pueblo es concubino, el pueblo es intemperante. En el 18, vamos a leerlo. Miren lo que hizo. Dios lo usó, le obedeció. La viuda de Sarepta le dio de comer, dio a una mujer un hijo que no podía tener, el hijo se murió y Elías, Dios lo resucitó. Pero la recompensa fue que reconocieron el ministerio de Elías. Tu ministerio tiene que ser conocido. Tu ministerio tiene que ser conocido. Si eres una varona, un varón de Dios, que has determinado a sí mismo terminar tu carrera con lo que Dios te ha dado, vas a ser un varón y una varona de Dios que vas a levantar a los muertos. Dice la palabra, el mensaje de Elías a Acab. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Samaria, todos los reinos del norte. Así es, ¿verdad, hermano Jacob? Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Me imagino cuando el papá de José Abdías nació, dijo: se va a llamar José Abdías, porque él ya había leído quién era Abdías. Abdías era mayordomo de un rey pagano, de un rey falso, pero ganó reputación delante de Acab, porque el que es buen mayordomo, ungido por Dios, resplandece en cualquier lugar. Te doy esa palabra, Abdías, vas a resplandecer. Aun cuando estés bajo gobiernos que son crueles, tiranos, vas a resplandecer, porque tu nombre no fue dado por hombre, fue dado por Dios. Dele palma al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Usted sabe que Elías era temeroso
Pero él se fue donde Acab, y Acab lo estaba buscando para matarlo, porque le tiró la palabra que iba a ser maldita la tierra, que no iba a llover y que todo se iba a secar. El rey lo buscaba. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está ese hombre? Esa ave de mal agüero que me vino a decir algo y está sucediendo. Matando a este hombre se acaba esta maldición. Acab quería matar a Elías. Y ya no digamos su mujer. Jezabel quería matar a Elías. Hay muchas Jezabeles y muchos Acab que quieren matar tu sueño, que quieren matar tu llamado. Dile ahora a ese espíritu de Acab y Jezabel: no me perturbarás. Dilo con fe: yo cumpliré mi propósito, porque mi Padre está conmigo. Es una palabra que usted la tiene que anidar. Usted tiene que creer. No es un espectáculo que estoy haciendo, es una impartición de parte del Señor para su vida. Y dice que cuando él llegó, porque cuando Jezabel, dice, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Qué gran mayordomía de este hombre. En medio de la escasez, agarró 50 profetas de Dios en una cueva, 50 de Dios en otra cueva, con inteligencia, porque dice: si los meto aquí, van a estar demasiado hacinados. 50 y 50, así las provisiones las puedo llevar mejor, y así los voy a sustentar. Y Abdías, a espaldas de Jezabel y a espaldas de Acab, bendecía a los profetas. Una bendición para un hombre y una mujer de Dios te trae bendición. Te trae bendición, porque está establecido que el que bendice a un profeta, bendición de profeta va a recibir. El que bendice a un padre, bendición del padre va a recibir. Dice que cuando llegó Elías, entonces dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas. Estaba más interesado en los caballos y en las mulas que en la gente. Ese era Acab, perverso, pensando en el agua para los caballos y las mulas. Dile al diablo: tú piensas en caballos y en mulas. Mi Padre piensa en mí, que soy su hijo. Mi Padre piensa en mí. Y dice que cuando lo mandó, dice que Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Había confianza así de Acab en Abdías. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? El hombre de Dios reconoce al varón de Dios. Nosotros tenemos que saber por intuición y por discernimiento quién es el hombre o la mujer que Dios ha puesto en tu camino. Él lo encontró en su camino. Y Abdías no se postraba delante de Acab, pero le obedecía. Pero ante Elías dice que se postró y lo recibió y lo honró. Y entonces Elías le dijo: yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Era una cobardía natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él le explica el por qué, porque aquí sigue: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor nos haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí, o sea, no lo hallamos. Y a reino y a naciones, y él ha hecho jurar que no te han hallado. ¿Qué quieres? ¿Que yo vaya donde Acab y me pregunte? Y cuando yo le diga que yo te vi, va a venir el espíritu, porque ahí se le si te va a llevar, y cuando no te encuentre me va a matar Acab. No hagas esto conmigo, por favor, Elías, porque yo sé que tú eres un varón de Dios, y el varón de Dios que eres tú, el Jehová te va a esconder de Acab. No me hagas eso, porque Acab, el que le miente, le vuela la gallina. Y tú me dices ahora que vaya donde Acab, y mira, dice, y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías.
12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acat, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cueva, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Determinante, no te preocupes. Si me manda el Señor, yo voy. Tu temor es natural, porque acá está furioso, tiene un espíritu de venganza que él quiere arrasar conmigo. Pero yo no te voy a exponer al día, yo voy a ir. Vive el Señor que hoy me mostraré a Elías, a Acat. Y dice que determinante. Y dice que el 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acat y le dio el aviso. Y Acat vino a encontrarse con Elías. Cuando Acat vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel, tráeme esos 950 profetas que vamos a ir al monte Carmelo a ver quién es Dios. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Qué determinación. Fe, claro, pero determinación. No, dice Elías, yo no voy. Estoy exponiendo mi vida, soy un hombre muerto. Pero como el Señor le habló, mire lo que pasa. Entonces Acat convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Aquí está la palabra que Dios me daba. 21. Elías está perplejo, como decía la enseñanza ayer, ministro. Está perplejo, que decía Gálatas 4:20, cuando decía Pablo, estoy perplejo, estoy asustado, estoy asombrado de que ustedes empezaron por el Espíritu y están terminando en la carne. Entonces dice Elías, yo estoy asombrado. Y le dijo a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Como estamos ustedes, están escuchando, no hablan. Pero Dios te está hablando. ¿Sigues al mundo o sigues a Dios? ¿Le crees al mundo o le crees a Dios? ¿A quién le crees? ¿A quién vas a seguir? Ya es demasiado que andes en dos pensamientos. Porque dice la palabra. Voy ahora a la palabra que Dios le dice que Santiago 4:4, lo vuelvo a repetir. Y después volvemos a Primera Rey, hermano Jacob. Santiago 4:4 dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Un pueblo nacido de nuevo, que sabe que somos hijos de Dios, ¿por qué vamos a ser concubinos, a ir por las cosas del mundo, seguir más a lo que el hombre habla que lo que Dios habla? Y dice el Señor, no, si tú quieres ser amigo de Dios, el mundo será tu enemigo. Pero si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de mí. ¿Hasta cuándo vas a estar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Vienes a la iglesia, te sientas ahí, pero tu mente está en otro lado. Tu mente está en el concubinato del mundo. Has priorizado las cosas del mundo. Cuando uno dice que está en el mundo, pero no es del mundo, no significa que no estemos en el mundo. Por eso dice el Señor, Padre, yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué pasa cuando una persona se va? Ah, no, yo voy ahorita a hacer tal lugar. Yo le contaba al pastor Orlando, y yo le contaba a él, me invitaron a una casa de negocio, donde yo soy invitado, porque me dijeron, hasta me dieron el tema. Este es el tema que quiero que ustedes.
Es una grabación para un programa de maestría. Ok, pero yo dije, voy a escuchar la voz de Dios. Y Dios me dijo, no vayas. No vayas. Aunque te tengan elogios y te paguen billetes, no vayas. Y entonces lleno la palabra. Sí, yo voy, porque me gusta la connotación. Me gusta que me hablen vitores y que me elogien y que me digan cosas. Y dejo las cosas de Dios. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy siendo concubino. Pero después el domingo vengo a predicar aquí como el gran ungido del Señor. Pero mi mente está en dos pensamientos. No es necesario que te abandones de los estudios, de que te quieras preparar, no. Pero si priorizas y le das lugar en tu corazón a las cosas del mundo más que a las de Dios, eres una persona vacilante e intemperante. Determina una misma cosa y te será firme. Sirve a Dios, porque en Él está la vida. Y yo sé que este hombre viene y comienza y dice, usted puede leer en su casa lo que hizo el Señor a través de Elías en el Monte Carmelo, pero la palabra clave es cómo Elías se conmovió en espíritu cuando les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sos hijo de Dios o sos hijo del mundo. No podemos caminar, pero yo le voy a hacer una demostración, dice Elías. Y ustedes saben lo que pasó en el Monte Carmelo. La palabra que Dios me pone es que usted y yo no podemos ser intemperantes, vacilantes, concubinos. Tenemos que ser verdaderamente gente que conoce lo que Dios quiere que nosotros seamos y que nosotros hagamos. Dice la palabra, Primera de Juan 2:17, para que usted vea que la palabra nos respalda. Dice que en la vida, el mundo y sus deseos pasan, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Usted, esos que estudian mucho, que buscan promoción en los trabajos y todo, piensen en eso. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Dice la palabra, hay atributos que son manifestados en la vida temporal, y eso es el carácter que Dios tiene para nosotros. Santiago, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, yo me voy a lo que el apóstol Pablo nos dice. Segunda de Timoteo 2:4. Esta palabra me la ha puesto el Señor hace como 3 domingos. Y yo la iba a predicar, pero ahora la uní a lo que Dios me daba. Dice, el Padre le dice a Timoteo, Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita. Usted es un militante de la causa de Cristo. Militancia significa alguien que está enfocado y comprometido a algo. Nadie que dice yo soy hijo de Dios, yo tengo un llamado pastoral, un llamado profético, un llamado apostólico, pero ninguno que dice ser lo que Dios le dice que es, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted tiene que entender que las cosas que usted necesita, Dios se las va a proveer. Y yo no le estoy diciendo una película que yo he visto. Yo se lo he visto porque la misericordia y la gracia de Dios han estado con mi familia, con mi casa y con muchos de ustedes que he visto el caminar de ustedes. Yo un día me ponía a pensar, me llevó una persona ahí que tenía una hacienda como de casi 20,000 cabezas de ganado. Yo decía, ¿y este hombre se podrá comer una vaca diario? No, yo me ponía a pensar, si yo con solo que me den 2 libras de churrasquito hoy de viaje, ¿para qué quiero una vaca? Y este tiene 20,000, no sé cuántas tiene. Digo, en realidad que la vanidad. Pero no puedo tampoco envidiar lo que él tiene, porque no voy a ser envidioso. Si Dios se lo dio, pues que se lo dio. Pero yo no voy a estar pensando que voy a tener estómago para comerme 100 vacas. No las voy a tener.
¿Por qué? Porque eso va a pasar. Pero dice la palabra que si usted no se deja guiar por lo que sus sentidos ven, sino se deja guiar por fe y en la palabra que Dios da, determine a sí mismo una cosa y le será firme, usted va a agradar al que lo tomó por soldado. Que dice el 2.5. Y también dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Usted quiere ser coronado? Luche legítimamente. No luche con sus méritos, por eso la palabra nos alimenta. Decía la hermana Ligia, es que Pablo hizo un trabajo contable, dice, dio un estado financiero, que pérdidas y ganancias. Eso a mí me quedó. ¿Por qué? Yo tengo que luchar legítimamente, pero ya no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, porque Él es el que me ayuda, Él es el que me sostiene, Él es el que me da las cosas. ¿Y qué pasa cuando dice la palabra que el que lucha tiene que ser legítimo? 2.6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué nos dice? El que quiera tener frutos, trabaje. Y hay gente que no quiere trabajar porque miran la obra como una oportunidad. ¿Verdad, hermana Marta? Es que ese es el gran problema, que la vida nos enreda las cosas del mundo. Nos enredan las cosas del mundo. El Señor dice en una parte que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Y a veces mucha gente se enfrasca en tener dinero, mas no saben que un cáncer tiene mayor peso de gloria ser sanado que tener la arca llena de plata. Hasta que te llega, lo valorás. Pero yo digo en el nombre de Jesús que no te va a llegar, porque esta palabra te va a traer victoria. ¿Cuánto le dan palma a Dios? Determina. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2.15. A mí me encanta esta palabra porque eso me toca a mí. Desde hace como 15 años me ha tocado esta palabra a mí. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nosotros tenemos que, no en los méritos de nosotros, pero en la naturaleza almática, tenemos que tener la disposición, la disponibilidad. Mire, la mayoría de las palabras que yo me acuerdo son las palabras que Dios me da en los ayunos, fíjense. Me acuerdo el diario vivir, no se me olvida. Dice que el que guarda los mandamientos es el que le ama, no se me olvida. Que las pérdidas y ganancias no se me olvidan. Lo que decía días de la adoración genuina, no se me olvida. Cuando miro al moreno Denis, mi hermano Denis Cinero, ¿dónde estás, moreno? Ponete de pie. Ponete de pie, te ministro para que no estés atormentada en tus pensamientos, porque el miércoles dijiste que hay cosas que te atormentan. Pero que Dios bendiga tu vida. Tu palabra me trajo a mí alivio también, ¿oíste? Porque dice el hermano el miércoles, a veces nos quedamos callados, pero en el interior de nosotros somos dinamita. Podemos estar rendidos, pero el corazón no. Por eso digo yo, determina una cosa y te será firme. Creerle a Dios. Dice que el fin de toda la palabra es que le creas a Dios y Él hará. Fiel es el que te dice y fiel lo hará. Usted no quede en el camino, hermano. No se deje cruzar. Como dicen los ticos, me atravesó el caballo, dicen los ticos. Cuando uno va a un propósito y alguien se mete en medio, se me atravesó. No deje que te atravese el caballo ni la mula. Determina ir hacia adelante, a donde Dios quiere llevarte. Yo he determinado una cosa. Y yo digo, Padre, determina una cosa. Mi esposa y yo tendremos días largos. Y tendremos una muerte gloriosa. Y determino que el día señalado por usted llegará y será glorioso. Y determino una cosa, que esta mujer se levanta, se sana, testifica y luego tú te la llevas años después, pero no de esto no te la llevas, ya lo determiné, en el nombre de Jesús. Determina. Yo determino también decir cosas que yo digo, yo le digo a los amigos, a los hermanos, cuando le digo a Walter, bendecime,
Entonces cuando Walter me bendice, yo siento la tosquedad, pero el amor de Walter, porque él sabe que me ama. Pero yo digo, yo siento que yo puedo hacer con Dios todo lo que yo me proponga, pero sin Él yo no soy. El día que estábamos hablando de la vid verdadera, ¿quién habló de la vid verdadera en este miércoles? Ayer lo habló Walter. Así es, ¿verdad, hermano? Yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. Determina, hermano, determina. No te quedes como un neófito. Una persona neófita también es una persona fracasada. Una persona que se conforma con cualquier bagatela y deja todo lo mejor, lo espléndido de Dios por cualquier bagatela. Mire, yo he conocido gente que no nacieron y son gente que tienen perseverancia, porque Dios les ha dado ese atributo. Usted no pierda por un plato de lenteja lo que Dios le ha dado. Usted no crea que porque Dios la tiene allí, usted va a quedar allí. Si Dios le dio una palabra, la palabra se cumplirá. La palabra me dijo a mí, estas mujeres son guerreras. Yo le doy el consejo a la ministra de Mujeres, métase más en la vida de las mujeres, métase más, y va a ver cuántas cosas usted va a tener que subsanar el Señor. Cuando yo le digo a Elías, hablo con él, yo ya determiné que yo, cuando yo me muera en el cuerpo, hijo de Dios, el Espíritu Santo va a ser a través de mí. Lo tengo claro, que van a haber muchos hijos e hijas que el Espíritu Santo va a hacer a través del ministerio que Dios me dio. No lo tengo inseguro, lo tengo seguro. Determiné invertirme en las personas. Le digo yo a alguien de la plataforma, hermana Sandra, para que ya terminemos, ¿cómo se sentía en la plataforma? Me queda viendo. Y comienzan a sacar cosas que tal vez en la plataforma se ven bonitas, pero en el corazón hay problemas. ¿Pero para qué? No para avergonzarlos, no para despreciarlos, sino para sanarlos, para que tengan confianza. ¿Por qué? Porque para eso son las plataformas, para crecer en amistad y en confianza. Amén. Yo le digo el día lunes, le digo al pastor Orlando, no le dije nada a él. Y yo le dije al pastor Walter y al pastor Harling, el lunes no vamos a tener reunión de plataforma. Vamos a cenar en la casa del pastor Orlando. Y ya le dijo a él, no tengo necesidad porque ya lo conozco. Yo le digo, pastor, mire, sí, no hay problema, porque ya lo conozco. Pero si yo le digo a alguien de ustedes, el lunes llego a tu casa y ahí si yo no estoy preparado, ¿cómo me el pastor es abusivo? ¿Cómo es posible que venga aquí? Porque no hay relaciones, no hay amistad. Las plataformas son para crecer en amistad, para que seamos amigos de Dios, para que Dios pueda ayudarnos en comunión como cuerpo. No quiero yo estar aquí predicando desde aquí. No, yo quiero estar cerca de tu casa. Quiero saber si puedes freír un huevo para decirte, amor, freír un huevo a tu marido mejor, pues, porque atenderlo. Y no es para avergonzarte, sino para que Dios ame el matrimonio más, que estén juntos. A mí me da pesar cuando alguien me llama y me pide un favor y son de plataforma, y ya habló con el ministro de plataforma. No, ya habló con el ministro de Casa de Dios. No, pues hablé con él, hablé con ella, porque eso es lo que yo trato de enseñar aquí, hermano, que tengamos una relación determinante. Así que esta mañana quiero pasar a la niña Amelia, la voy a bendecir por su cumpleaños, y doy gracias a Dios porque la palabra nos va a ayudar. Si estás de cacreca ahí, cancareando, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Dios te va a llevar al propósito. Pónganse en pie, suelte de alabanza.